Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Con toda el alma, vigílate a ti mismo, porque esto es guardar los mandamientos. Familia, feliz y bendecido jueves 25 de febrero. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 7, versículos 7 al 12 de San Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consisten la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan precioso, queridos hijos, querida familia, queridos amigos. Pienso que este texto se refiere a la oración y sobre todo a una clase de oración que es la oración de petición. Pedid y se os dará, dice el texto, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, el Señor nos está invitando a pedirle, a buscarle, a llamarle, la oración de petición. Quiero compartir con ustedes brevemente como 4 características que debe tener nuestra oración de petición cuando la hagamos, para ponerlas en práctica estas 4 características. Primera, debe estar centrada en Dios. Es decir, debe ser dirigida a Él. Es decir, debemos entender cuando hagamos esta oración que Él es el único que nos puede ayudar, que Él es el único defensor. Es decir, debemos volver toda el alma, todo el corazón, toda nuestra vida a Él y elevarla a Él. Es decir, cuando se haga esta oración de petición, debemos tener la confianza totalmente en Él, por encima de la confianza que le tengamos a las personas, porque en las personas también confiamos, pero no como en Dios. Por encima de la confianza que también le tengamos a veces a las cosas, pero la confianza en Dios debe estar por encima de la confianza que le tengamos a las personas y a las cosas. ¿Por qué? Porque es confiar en Él y entender que Él nunca nos va a fallar, que jamás nos va a fallar, que siempre va a estar con nosotros, que su fidelidad jamás se va a acabar. Y entender que las cosas pueden fallar, que las personas pueden fallar. Por eso esa oración debe ser centrada en Él, es decir, una fe y un abandono total, un abandono ciego, absoluto en su providencia, en su misericordia, en su gracia y en su amor. Segundo, esta oración de petición debemos apoyarla en las obras que Él ha hecho con nosotros. Es decir, es recorrer nuevamente con nuestra mente todo el camino que Dios ha hecho con nosotros para poder confiar totalmente en Él. Es decir, es hacer memoria de todas las maravillas, de todas las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros para crecer en confianza, para crecer en fe, para crecer en esperanza. Hay una oración precisamente antes de la consagración en la misa, llamado el prefacio. Y si ustedes lo leen, cuando el sacerdote dice, por ejemplo, cantando, el prefacio se empieza
El Señor esté con vosotros. Bueno, después sigue esa oración y lo que hace es recordar todas las maravillas de Dios en la creación, porque el que recuerda las maravillas, el que recuerda las bendiciones de Dios, crece en confianza, crece en oración, porque sabe que Dios siempre ha estado con nosotros, sabe que Dios siempre está con nosotros y sabe que Dios siempre estará con nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Tercero, característica de la oración, la humildad. La humildad que nos lleva al arrepentimiento, la humildad que me lleva a entender que soy de barro y que ese barro solo puede ser algo si es moldeado por Dios. La humildad que me lleva no a confiar en mis propias fuerzas, no a confiar en lo que soy capaz, sino a entender que hay uno que es más capaz, que hay uno que todo lo puede, que hay uno que está por encima de mí y que solamente cuando confío en Él, con humildad me alejo de los ídolos, y que cuando me lleno de soberbia, esa soberbia me lleva a los ídolos. Es decir, la humildad para despojar el corazón de toda vanidad, de toda esclavitud, de toda presunción, de todo ídolo, para poderme acercar limpio y libre a Él, para que Él llene mi corazón con su sabiduría, con su poder, con su gracia. Y cuarta característica de la oración de petición, proclamar la sabiduría de Dios. Es decir, es entender que Dios todo lo puede, es entender que Dios todo lo sabe, es entender que siempre Él quiere lo mejor para nosotros y entender que Él siempre busca lo mejor para mi vida, entender que solamente Él sabe qué es lo correcto para mi vida, qué es lo correcto cuando yo lo pido, o qué es lo que verdaderamente yo necesito. Es decir, es entender que existe una voluntad, la voluntad divina, que esa voluntad está por encima de la mía y que esa voluntad es perfecta, es la voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, el niño que va tomado de la mano del papá. No sabe para dónde va, pero va seguro, va sin miedo, porque sabe que su papá sí sabe para dónde lo lleva, que su papá sí sabe para dónde va. Por eso se aferra de la mano de su papá. Es decir, es decirle a Dios: Señor, yo no sé para dónde voy, yo no sé lo que estoy haciendo en este mundo, no sé por qué me está pasando esta situación negativa, no sé por qué estoy pasando por esta enfermedad, no sé por qué estoy pasando por este momento de crisis económica, por esta situación difícil en la vida, pero me tomo de tu mano, porque aunque yo no sé para dónde voy y lo que me está pasando en este momento en la vida, voy seguro, porque tú sí sabes para dónde voy, tú sí sabes lo que me está pasando, tú sí sabes por qué me está pasando, para qué me está pasando, por qué me están pasando las cosas. Me aferro de tu mano porque sé que tú lo sabes todo, que tu sabiduría es grande, que tu sabiduría es incalculable, que tu sabiduría es infinita. Feliz y bendecido jueves, querida familia. Los invito esta noche a las 6:30 más o menos, hora de Colombia, después de la Eucaristía de 6, jornada de oración y alabanza, hora santa, para que todos se conecten. Hora santa, una hora de oración a Jesús, Eucaristía. Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.